Muy bien. Vamos a comenzar como lo hacemos siempre con nuestra sesión de meditación. Y como preámbulo, la yoga de las 9 respiraciones. Recordemos la importancia de la misma como un instrumento para equilibrar nuestras energías sutiles y esencias vitales, y como un instrumento para detonar la presencia de un estado de conciencia más atento, focalizado, más profundo y dotado de mayor capacidad de discriminación y entendimiento. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Introspectivamente, y para ello recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos y sintamos ahora cómo nuestro cuerpo se transforma en una silueta luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad, con la forma y la postura comúnmente asociada al Buda Vairocha, la de los 7 puntos. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil, constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino, Rasana, el lunar, el femenino, Lalana o solar. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde éste se abre y extiende como un embudo, como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, hasta arribar a ese punto el chakra secreto, localizado 4 dedos por debajo del ombligo, donde éste se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central, con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. En el caso de los hombres, el primero a la derecha del canal central y en la posición inversa para la fisiología sutil de las mujeres. Así, nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de esa forma especial de respirar, la del ánfora o de la vasija. Inhalamos la expresión pura del prana y exhalamos aquella obnubilada o contaminada. Al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Retenemos la respiración pausando por un momento y volteamos la atención sobre de sí misma. Intentamos reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente más profundo, menos discursivo, más focalizado, inclusive en ocasiones libre de elaboración. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si disparásemos una flecha a través de un arco. Liberamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que conocemos como el viento kármico, con el objetivo y propósito de fortalecer al viento de sabiduría, que comúnmente reside en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la conciencia. Repetimos esto 3 veces para el canal masculino, 3 para el femenino, y culminamos con la práctica del Pompacheno de la gran vasija. En esta, inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales. Retenemos la respiración. Giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario.
Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular, al que abrazamos en el gesto conocido como el puño adamantino. Los dedos índices ligeramente extendidos con los que presionaremos los diferentes puntos de acupresión asociados a esta práctica. Y así nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones. Transitemos a la práctica de estabilidad. La recolección de la respiración en esta. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de tensión o ansiedad, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil al inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta en la claridad mental que ésta propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto.
dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual; la del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia; y la de la meditación, que nos conduce a la plenitud de su integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos al fortalecimiento y cultivo de esta dimensión y aspecto de la práctica. Toda la atención sobre el respirar. Fortalezcamos la estabilidad, ese estado y condición mental profundamente imbuido, saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el ciclo de la respiración. Al inhalar observemos si el mismo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza, alerta y claridad de la atención. Para ello observemos
el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación, de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su condición de ocio y oportunidad. Sus 8 libertades, sus 10 riquezas. Su fragilidad. Su temporalidad. Lo fácil que es perderla. La gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora, para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buddha Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante o momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial, señalemos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, que desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca, podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Lo que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por naturaleza temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, tan solo el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir, la eterna continuidad de la conciencia y con ella, sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellos virtuosos y positivos, identificar, debilitar y trascender los negativos y no virtuosos.
Exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos del todo, esto es, plenamente responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente, comprendamos las limitaciones propias y endémicas a la existencia cíclica, a la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Como en esta, todos los seres sufren como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de nuestra propia mente, nuestros potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los Arhats, los héroes o bodhisattvas. Indirectamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan. Y a manera central, la figura del Lama, el vínculo con el Dharma, el punto en donde sus cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes, y así afirmamos: Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunla Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunla Kyabsun Chio. Transitemos a la meditación de vacuidad. Imaginemos cómo todo lo que nos rodea gradualmente se diluye o desvanece en el vacío. Este espacio. Nuestra ciudad, país, continente y planeta. El universo con sus infinitos mundos. Nuestro cuerpo o referente físico con base en el cual comúnmente edificamos nuestro sentido de identidad personal. Todo se diluye, se desvanece en el vacío. Lo único que permanece es la función y expresión fundacional de la conciencia, su mera claridad y darse cuenta. Descansemos por un momento en esta dimensión de la conciencia desnuda, libres de elaboración. Transitemos a la fase de creación o generación de la práctica de la unión con el mentor, el Guru Yoga de Shakyamuni Buda. Imaginemos, sintamos como frente a nosotros, a la altura de nuestro entrecejo y a 1,5 metros, surgen y aparecen 8 leones de nieve.
Dispuestos en un cuadrángulo, recordamos representa la valentía, el arrojo y la osadía, que en el camino y sendero espiritual son indispensables. Sobre sus lomos surge un trono dorado y encollado que representa a la realeza y natural dignidad del estado despierto y lúcido de la conciencia. Sobre del mismo aparece una flor de loto blanca y luminosa de 8 pétalos abierta que simboliza nuestra naturaleza búdica, sobre de la cual se corporizan un disco lunar y solar en forma de cojines que representan la red de cualidades positivas y sabiduría profunda de las que depende el camino, las 2 acumulaciones. Sobre de estos gradualmente se materializa la figura de Shakyamuni Buda, radiante, luminoso y translúcido, presente mas ausente de sustancialidad. La síntesis entre la apariencia y vacuidad. Se encuentra sentado en la postura adamantina, sus piernas entrecruzadas, simbolizando así la maestría de la fuerza del samadhi y con la plena funcionalidad mental. Su mano derecha toca la tierra con el dedo medio, haciéndola testiga de su victoria sobre del triple veneno, la ignorancia, el apego y la aversión. La mano izquierda descansa sobre de su regazo, la palma hacia arriba, sosteniendo la escudilla del renunciante que a su vez contiene el néctar o elixir de la sabiduría y larga vida. Se encuentra ataviado con la vestimenta propia del bhikshu elaborada en retacería de tela, simbólica de su victoria sobre los 8 intereses mundanos, y despliega una pequeña protuberancia sobre la coronilla de su cabeza, el Ushnisha, que simboliza la actualización de sus potenciales cognitivos, energéticos y emocionales. A su vez despliega, como lo hacen todos los Mahasattvas, los grandes seres, las 32 marcas mayores y las 80 menores de un Buda, simbólicas de su maestría sobre de las actividades liberadoras o las perfecciones. En el que es síntesis de los potenciales que en el sendero deseamos actualizar y obtener, tomamos refugio y le decimos: querido Lama, auxílianos a purificar y transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que individual y colectivamente esta tarde-noche nos anima. En consecuencia, a su alrededor surge el campo del mérito, la comunidad de seres despiertos, miriadas de budas y bodhisattvas, de seres liberados, dakas, dakinis y protectores, de iram, shravakas, pratyeka, budas, yogis y yoginis. A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles provenientes de los diferentes reinos propios de la existencia condicionada, pero hoy dotados de la apreciada plataforma humana y animados por el espíritu de la emergencia definitiva que nosotros contagian. Del corazón de Shakyamuni Buda se irradia un intenso haz de luz blanca. Se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Y al arribar al campo del mérito, en este propicia una honda y profunda transformación. Budas y bodhisattvas reaparecen, pero ahora dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, simbolizando así la unicidad de la mente despierta. De Budas y bodhisattvas se irradian haces de luz y claridad a todas las direcciones, los que descienden sobre de nosotros como una lluvia de bendiciones que a su vez establece un puente y vínculo de interacción entre nosotros y estos seres de sabiduría. Grandes como montañas, pequeños como partículas de polvo, irradian réplicas de sí mismos, las que ahora se funden en la figura central de Shakyamuni Buda, incrementando su luz y presencia por 1000. Le concebimos como una montaña de plata iluminada por 1000 lunas. Y ahora en la frente y coronilla de Shakyamuni Buda surge un halo de luminosidad de color blanco radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación física del cuerpo adamantino de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la frente y coronilla del Buda hacia nuestra propia frente y coronilla, así como la de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros como un espeso néctar que recorre las paredes internas de nuestro cuerpo y del mismo arrastra
sus impurezas y limitaciones, proceso que dividimos en 3 fases. En la primera imaginamos nuestras limitaciones físicas presentes salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros de nuestro cuerpo y el ano. Se vierten sobre de la tierra como tinta negra y humo negro, que al impactar contra este se transforma en abono. En una segunda fase, imaginamos, se purifican nuestras limitaciones físicas potenciales. Salen de nuestro cuerpo de la misma manera, pero ahora como pus, sangre coagulada y ennegrecida, que al vertirse sobre la tierra, en esta también opera como un tipo de nutriente. Y finalmente sentimos nuestras limitaciones físicas resultantes de nuestra interacción con diferentes contaminantes ambientales se purifica. Los auditivos, gustativos, táctiles y olfativos. Nuestra visión kármica de la vida que nos ata a la existencia cíclica. Los eventos ambientales y estelares que nos son detrimentales. Las acciones físicas negativas que hemos proyectado sobre de otros u otros sobre de nosotros. Todo se purifica. Sale de nuestros cuerpos por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano como miriadas de alimañas, que al abandonarnos se diluyen y desvanecen en el vacío. Donde sea pertinente intentamos aplicar las fuerzas y poderes de oposición, reconociendo en las mismas el corazón de la purificación. El arrepentimiento, no culpa, la determinación de enmienda, la convicción en torno a reorientar a nuestras vidas en la dirección positiva y segura que simbolizamos a través de la triple joya, la necesidad de cultivar una mentalidad de vocación altruista que nos permita superar el egoísmo, como el imperativo de corregir el daño que a través del cuerpo hemos propiciado en otros o en nosotros mismos. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Om dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz blanca, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones, en cuya sensación descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como del área del pecho del Buda surge un halo de luminosidad de color rojo radiante, cual simboliza o representa la energía de la transformación verbal de la habla adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. La síntesis de la perfección de la sabiduría. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la garganta del Buda hacia nuestra propia garganta y boca. Penetra en nosotros, nos inunda desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. En la superficie de ese néctar emergen esferas oscuras que representan a nuestras limitaciones verbales o comunicativas. Toda tendencia hacia el uso de un lenguaje que divide y daña, que se muestra irreflexivo y que distorsiona o exagera la realidad, en especial cuando nos vemos movidos por fines autocentrados y egoístas.
Donde sea pertinente, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba A dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz roja, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales, comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora, como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como del área del pecho del Buda surge un halo de luminosidad de color azul radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación mental y emocional de la cognición adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado del pecho del Buda hacia nuestro propio pecho. Penetra en nosotros, nos inunda, disipa nuestros oscurecimientos mentales y emocionales, toda forma y expresión de ignorancia, de apego, de aversión, de orgullo, de celo, la cognición dualista y su natural consecuencia, la reificación. Una vez más y donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Hum dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz azul, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones mentales y emocionales, las propias. Las de los seres que nos rodean se han visto purificadas y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento, en un estado y condición libre de elaboración.
Y ahora imaginamos o sentimos como estas tres luces son simultáneamente irradiadas del Buda hacia nosotros, blanca por la frente, roja por la garganta, azul por el pecho, a nuestros respectivos puntos. Cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas se ve purificado. Nuestro cuerpo irradia luz y claridad multicolor y se plantan en nosotros las semillas para la eventual consecución de la red de cualidades físicas, mentales, simultáneas y de actividad de un Buda. Los callas. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de estas tres luces dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de estas tres luces, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, mentales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto del todo purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian luz y claridad multicolor a todas las direcciones en cuya sensación, descansamos por momento en un estado y condición del todo libre de elaboración. Y ahora contemplando al Buda le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que colectivamente nos anima y nos dice, queridos hijos e hijas de la buena familia del Mahayana, les aseguro que a través de esta práctica en efecto sus limitaciones son purificadas. Y ahora transitamos a la fase de integración. Shakyamuni Buda se desplaza y coloca sobre la coronilla de nuestras cabezas 4 dedos por encima de estas y 8 por detrás de la línea original del cabello, viendo en nuestra misma dirección. Budas y Bodhisattvas irradian luz y claridad, penetran por la coronilla de la cabeza de Shakyamuni Buda e incrementan su luz y presencia por 1000. Los 8 leones de nieve se disuelven en luz y claridad. Penetran en el trono dorado y enjollado. Este se disuelve en luz y claridad y penetra en la flor de loto. La flor de loto se disuelve en luz y claridad y se funde en el disco lunar y solar.
Estos se funden en claridad, y ahora en Shakyamuni Buda. Ahora Shakyamuni Buda irradia luz y claridad, penetra por la coronilla de nuestras cabezas, y se funde en nosotros como el agua se diluye en el agua. Imaginamos, sentimos que no queda resto alguno de nuestra identidad ordinaria y convencional animada por nuestra historia individual, y reemergemos dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda y así de sus habilidades y cualidades. El universo reaparece, pero lo hace como se presenta la cognición adamantina de un Buda, como un Budaverso. Esto es como un entorno exaltado en donde todos los seres son Budas, los sonidos mantras, donde todo es perfecto, radiante y luminoso. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de Shakyamuni Buda 108 veces. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. 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 Tayata Om Muni Muni Soha. Tayata Om Muni Muni Soha. Tayata Om 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 Muni Muni Mahamuni Soha. Transitamos a la fase de perfeccionamiento. En la misma simulamos el tránsito entre el dormir y el morir, hacia el encuentro entre la luz clara de la mente hija con la luz clara de la mente madre. Imaginamos cómo, una vez más, en nuestro centro surge el canal central. Shakyamuni Buda irradia luz y claridad, penetra en el mismo y reaparece a la altura del corazón con sus ojos bien cerrados, lo cual emulamos. Vientos sutiles, primarios, secundarios, gotas neurales masculinas y femeninas penetran en el canal central y emprenden su travesía hacia la gota indestructible, la que se fisura y libera la luz clara esencial de la mente conciencia, la cual tratamos de reconocer y en la que intentamos descansar por un momento en un estado y condición libre de elaboración.
Vientos sutiles, gotas neurales al corazón. Las gotas neurales masculinas de color blanco descienden por la parte superior del canal central. Las gotas neurales femeninas de color rojo ascienden por la parte inferior del mismo. Después lo hacen simultáneamente. Presionan a la gota indestructible en su parte superior e inferior, y en el instante en que escuchan el palmear de las manos se funden con esta se fisura, estalla y libera la luz clara esencial de la mente, la conciencia primigenia. Intentamos descansar y simplemente morar en esta, por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Y así terminamos por dedicar el mérito. Deseamos cualquier potencial positivo que a través de este medio en nosotros haya surgido, sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia de sabiduría y compasión de un Buda, no solo en nuestro propio y especial beneficio, sino en el de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Gewade nyudodana mazande jujune juaje jamadu bade salagu pasho chanchob sencho rinpoche ma kepana chechuchi kepa nyampa mepa yang kongne kongdu pawasho om ahum benze guru pemasevi hum om ahum. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Antes de comenzar, quiero compartirles algunas de las actividades que tendremos en puerta próximamente. En el mes de agosto tenemos el privilegio de tener de vuelta entre nosotros a el venerable Lama Tsultrim Zangpo, quien es uno de los kempos o maestros más importantes del monasterio de Kanyin She Drupling en el valle de Katmandú, el monasterio originalmente fundado por mi maestro raíz, por el venerable Tulku Ugyen Rinpoche, y ahora dirigido por su hijo, Chökyi Nyima Rinpoche. Él es también en este monasterio el que preside las ceremonias, el umze, el cantor literalmente. Es una persona que ha terminado simultáneamente el retiro de 3 años, 3 meses, 3 días, muy, muy preparada, y alguien que estimamos enormemente en el Mandala de Casa Tibet y que en consecuencia de la crisis de la pandemia tenía pues ya 3 años de no estar con nosotros. Y ahora pues estamos muy contentos porque vuelve de nueva vez y va a estar compartiendo un ciclo de enseñanzas para las diferentes sedes de Casa Tibet. El próximo viernes 5 de agosto va a impartir una conferencia intitulada Transformando la adversidad y la felicidad en el camino al despertar. Consejos prácticos para el adiestramiento mental, ¿sí? Recordarán que esta tradición, la de Lojong, el adiestramiento, purificación o transformación de la mente, es una de las más importantes dentro del contexto del budismo mahayana, que opera como el fundamento del edificio del budismo tibetano en general.
Particularmente estas instrucciones se atribuyen a los padres de la tradición Kadampa, entre ellos Lama Atisha y su discípulo principal y los geshes de la tradición Kadampa. Y bueno, Lama Tsultrim va a estar hablando acerca de este tema que es central para nosotros en el camino espiritual, cómo transformar la adversidad y la felicidad en el camino al despertar. El fin de semana, esto es el sábado 6 y domingo 7 de agosto, va a impartir un seminario que estaremos ofreciendo por vez primera en Casa Tibet. Consejos para acabar con las dudas y entregarse a la práctica. ¿Sí? Déjenme ver. Esto es un comentario a la guirnalda de joyas de los bodhisattvas de Lama Atisha, de Atisha Dipankara. Y bueno, este es un texto también de la tradición del adiestramiento mental. Es uno que tiene por objetivo el ayudarnos a fortalecer nuestra disciplina contemplativa, a atender nuestras diferentes aflicciones, a ganar confianza en nuestra naturaleza búdica, a fortalecer nuestra disciplina ética y precisamente imprimir y dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado. Entonces Lama Tsultrim quiso ordenarse como monje a los 8 años y Tulku Ugyen Rinpoche, reconociendo su sinceridad y capacidad, lo ordenó, dándole precisamente el nombre de Tsultrim Zangpo, y desde niño estudió al pie de muchos de los grandes maestros llegados del Tíbet, como el propio Tulku Ugyen Rinpoche, también como su santidad Karmapa XVI, como Lama Butse, Dilgo Khyentse Rinpoche y muchos otros más. Fue un destacado estudiante y practicante, guía la elaboración de importantes rituales artísticos esenciales para la práctica del budismo y es una guía para las nuevas generaciones del monasterio de Kanyin Shedrublin. Y por otra parte, debido a su profunda y melodiosa voz, se ha convertido en el umze o cantor principal del monasterio. Y por más de 30 años ha dirigido pues, la asamblea de monjes en una gran variedad de puyas, de ceremonias religiosas, que se efectúan diariamente, mensual y anualmente, enfrentando pues, todo tipo de pues necesidades que son propias de el mundo ritual tibetano. También va a impartir un seminario el lunes 8 y martes 9 de agosto en nuestra sede de Casa Tibet Guadalajara, que también estará siendo transmitido virtualmente, cultivando la bodhicitta, la mente altruista, el corazón de la práctica budista. El miércoles 10 y jueves 11 de agosto estará en nuestra sede de León. Ahí no se va a estar transmitiendo virtualmente, pero los que puedan participar presencialmente va a dar este seminario de cómo transformar el enojo y las emociones aflictivas desde la perspectiva budista. Y finalmente el sábado 13 y domingo 14 de agosto estará visitando la sede de Casa Tibet Puebla, impartiendo el seminario del adiestramiento mental en 7 puntos de Geshe Chekawa. Él ha solicitado dar este ciclo de enseñanzas vinculadas al Lojong, al adiestramiento mental, que considera fundacionales para el budismo tibetano y la práctica del mismo, y es por eso que hemos elegido esta currículum para su visita. ¿Ok? Bueno. Ojalá y si tienen la oportunidad participen ya sea presencialmente los que tienen esa condición y los que no, pues nos sigan de forma virtual, ya sea en vivo o diferido. Lo pueden escuchar cuando sea que así lo deseen, pero si lo pueden hacer en vivo, pues siempre es óptimo, es mejor. La semana pasada estuvo con ustedes Dani Labra, ¿no es cierto? ¿En qué se quedaron con ella? ¿Me recuerdan? Okay. Ah, muy bien. Hemos tocado el tema de los 4 equilibrios. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, ok. Recordarán que hemos estado hablando acerca de las prácticas contemplativas que corresponden al nivel intermedio del practicante espiritual acorde a la tradición de las etapas del camino al despertar. Esa amplísima variedad
de instrucción y enseñanzas, pues se orientan en paquetes que son pertinentes para diferentes niveles o grados de madurez motivacional, que dividimos en los del practicante de capacidad inicial, los del practicante de capacidad intermedio y finalmente aquellos del practicante de capacidad superior. Ahora estamos precisamente analizando este ciclo de temas y prácticas contemplativas que están vinculadas a este orden o nivel de practicante, cuya motivación es el no solo avanzar o el mejorar la condición del samsara personal, sino el poder trascender del todo, estructural y definitivamente, las limitaciones que son propias y endémicas a la existencia condicionada. La meta del sendero budista, particularmente la manera en que el mismo se concibe en la tradición mahayana, se divide en dos ideales. El ideal del ser liberado, el arhat, como se le llama en la lengua sánscrita, el trachompa, como se le llama en la lengua tibetana, y el ideal del Buda, como se le llama en la lengua sánscrita, o el sangye, como se le describe y denomina en la lengua tibetana. ¿Sí? Bien, comencemos por explorar rápidamente la etimología de estas dos palabras, de estos dos términos, que representan, insisto, el objetivo, el derrotero del sendero espiritual acorde al Mahayana. ¿Sí? Primero, la dimensión de el arhat, el ser liberado. ¿Sí? Trachompa en la lengua tibetana. La palabra arhat está compuesta por dos raíces etimológicas en la lengua sánscrita, ari y hant. Ari quiere decir enemigo. Hant quiere decir el que le vence. Por lo tanto, ¿qué es un arhat? Quien vence a sus enemigos. Evidentemente se preguntarán de qué enemigos hablamos. Y dentro del contexto de la tradición budista y particularmente de su dimensión psicológica, esos enemigos nunca son externos. Los enemigos son internos y estos no son otros que la red de aflicciones mentales y emocionales que comúnmente a todos nos aqueja. Recordarán simultáneamente el vínculo que existe entre este tópico y el cultivo de los 4 equilibrios en el contexto de la psicología budista, que son propios no tan solo de la consecución del estado plena de la budeidad, sino también caracterizan a aquellos que han detonado y propiciado la liberación de la existencia cíclica o de la vida condicionada. Precisamente condicionada, ¿por qué? Por la matriz de los 3 venenos, la ignorancia, el apego y la aversión. ¿Sí? Entonces, esos enemigos internos son los desequilibrios en nuestra facultad de deseo y volición. Son los desequilibrios que hoy aquejan a nuestra atención. Son los desequilibrios que caracterizan a nuestro desempeño cognitivo y que también incluyen como un subconjunto los desequilibrios que hoy plagan a nuestro mundo emocional. ¿Sí? De este tópico y tema hemos hablado con detenimiento y lo hemos vinculado al desarrollo de lo que hemos descrito como una salud mental óptima y que simultáneamente concebimos como un prerequisito indispensable para el logro del bienestar genuino, una característica fundacional de la conciencia liberada y plenamente despierta. ¿Hasta aquí me siguen? Entonces, ¿quién es un arhat? Quien ha trascendido el velo de las aflicciones. Primariamente estos 4 desequilibrios, pero evidentemente el referente elemental y primario de los mismos, que es el del triple veneno, la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. Ahora, desde la perspectiva de la tradición budista, este logro, por importante y extraordinario que es, la trascendencia del velo de las aflicciones, la suspensión de la actividad kármica, de la producción del karma. Recuerden que la palabra karma, ¿a qué se refiere? A la actividad contaminada por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Toda acción de mente, palabra y cuerpo que fundamentalmente emana de la cognición dualista y que opera dentro del marco de la reificación. Eso es lo que llamamos karma, ¿sí? Por supuesto que dentro del contexto de ese tipo de actividades contaminadas hay algunas que propician una condición relativa
de bienestar temporal vital. Por supuesto que hay algunas que deterioran simultáneamente dichas condiciones y nos impulsan y lanzan a un entorno de dificultades y problemas recurrentes. Y hay otras que se manifiestan dotadas de una estructura de neutralidad. Sin embargo, la característica común de toda actividad contaminada es que es vinculante, esto es, que perpetúa nuestra relación y esclavitud al samsara, a la existencia cíclica. ¿Sí? Ahora, puede uno transitar por un samsara agradable, puede uno transitar por un samsara desagradable, o puede uno transitar por un samsara caracterizado por cierta neutralidad. Pero, como a menudo comento y señalo, aunque al samsara se le vista de seda, final y ulteriormente samsara se queda. ¿Sí? La metáfora que empleo común y recurrentemente para ilustrar este planteamiento es la de el tránsito de el dormir y soñar. ¿Sí? Podríamos equiparar al samsara con la experiencia de un sueño no lúcido. ¿Sí? Y cuando uno transita ausente de lucidez por el entorno onírico, la experiencia que uno en el mismo tiene puede ser agradable y positiva. Uno puede tener un buen sueño. O, en contraste, uno puede confrontarse con circunstancias, ¿verdad?, muy aflictivas dentro del sueño, una pesadilla. O puede uno transitar el entorno onírico en un estado y condición de neutralidad. Ahora, dentro de este contexto, por supuesto que hay preferencias. Es mejor tener un buen sueño que uno malo. Y naturalmente es óptimo transformar y reorientar un sueño de neutralidad en uno de virtud. Sin embargo, siguen siendo sueños, ¿verdad? Y sigue en el contexto de los mismos manifestándose una ciclicidad inestable entre el placer y el dolor. Esto es, a veces tienes un buen sueño, a veces tienes un mal sueño, a veces transitas por un sueño de neutralidad. Si nosotros buscamos resolver ese conflicto y esa inestabilidad, ¿cuál es la estrategia? Desde la perspectiva ulterior, no es trabajar con el contenido de los sueños. ¿Por qué? Porque la naturaleza de todos los sueños es la misma. Todos los sueños, sin importar su expresión, son ilusorios. Carecen de realidad objetiva. No existen independientes a la mente que los produce. ¿No es cierto? Claro, cuando uno en el contexto onírico no es consciente de esa condición que le atribuye a las apariencias oníricas, realidad objetiva. Y en el instante en que uno expresa de esa tendencia habitual, dichas apariencias ejercen una influencia en extremo importante y dominante en la edificación y construcción de la experiencia que tenemos durante el tránsito de la noche. ¿Sí? Recuerden que la tradición budista simultáneamente afirma y señala que no existe una diferencia importante y estructural entre el sueño de la noche y lo que describe como el sueño del día. Y afirma que la experiencia de vigilia es en efecto un tipo, una clase especial de sueño. Por tanto, también trátase de una condición vital, similarmente a la de la ensoñación, en la que el individuo puede transitar dotado de lucidez o ausente de la misma. ¿Qué caracteriza a dichas condiciones? Bueno, la de la lucidez se caracteriza por la habilidad de reconocer la condición ilusoria de las apariencias del sueño del día. Mientras que la condición ausente de lucidez se caracteriza por la inhabilidad de reconocer la condición ilusoria de las apariencias del día. Esto es muy importante porque cuando uno reconoce la condición ilusoria de las apariencias del día, no que éstas no existen, sino que no existen como ordinariamente a nosotros se presentan y aparecen, independientes a la cognición o mente que las interpreta y decodifica. Esto es bien importante, ¿sí? Pero cuando esas apariencias a nosotros se presentan y nos vemos incapaces de reconocer su condición ilusoria, ¿qué ejercen sobre de nosotros? Una influencia tremendamente determinante, ¿sí? Nos esclavizan a su condición y expresión. En buena medida, la manera en que nosotros transitamos por la experiencia de la vida cotidiana, ¿sí? Y en consecuencia, nosotros a dichas apariencias que les atribuimos una identidad intrínseca.
Y cuando les atribuimos identidad intrínseca, ¿qué asociamos naturalmente a las mismas? Cualidades sustanciales. Suena complicado, pero en realidad no es tanto. Cuando sueñas con un pastel de chocolate, ¿verdad? Y dentro del sueño interactúas con lo pruebas, lo degustas y derivas de esa relación una sensación que puede ser agradable y te preguntas qué detona y qué produce ese agrado, que señalas como el origen, como la condición responsable, el detonante de esa experiencia, el pastel de chocolate. Pero en todo momento en un sueño que se te olvida en torno a la naturaleza del pastel de chocolate, que no tiene realidad objetiva, que ese pastel que estás degustando en el sueño y que sientes es origen de tu placer y del que tu placer depende, no existe independiente a la designación conceptual que tu mente ensoñante produce y propicia en el sueño. Así entonces, ¿qué es lo que realmente produce placer? La mente, que está, ¿verdad?, propiciando la apariencia del pastel y produciendo la experiencia placentera. Dirás tú que esto no es lo mismo que acontece en la experiencia de vigilia, porque en la experiencia de vigilia el pastel existe independiente a la concepción que tengamos de él. Y esto es parcialmente cierto. Hay algo ahí independiente de la percepción que de lo mismo tengamos. Eso es cierto. Pero lo que no es cierto es que ese algo que a nosotros aparece, a nuestras bases sensoriales y la mental en la condición de vigilia, en el sueño de vigilia, exista tal y como a nosotros aparece, por ejemplo, como un pastel de chocolate y sabroso. Porque la palabra o la etiqueta pastel de chocolate no es intrínseca a esa colección de ingredientes. Más bien es algo que el perceptor imputa y proyecta sobre las mismas, consecuente de su socialización y condicionamientos. Y el gusto que derivamos de probar ese pastel no depende de los ingredientes que lo comprenden, también depende de la socialización, depende del tipo de bases sensoriales con las que el individuo cuenta y depende de una miriada de condiciones subjetivas por las cuales el perceptor transita, si tiene hambre, si no tiene hambre, si ha sido educado al gusto por el pastel o no, porque todo es gusto. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, acabo de volver de pasar unos días con nuestra comunidad de Casa Tibet, Guatemala. Y en Guatemala, un plato que es muy importante para la dieta de los guatemaltecos, una delicia para ellos, son los plátanos fritos, que es el plátano macho que se deja madurar en extremo y después se fríe en aceite o en mantequilla, ¿no? Pero para mí, esos plátanos no son otra cosa que una oda a la grasa. ¿Sí? Es todo lo que puedo ver en esos plátanos, un plato de aceite, de grasa. ¿Sí? Y como yo no consumo, por lo menos no esa saturación de grasa, o por lo menos no esa grasa o aceite tan evidente, trato de consumir cosas que lo pues camuflajean un poquito, digámoslo así, que no son tan aparentes. Entonces no, me es muy difícil comer ese plato y asociarlo con algo que me es sabroso, porque lo único que experimento es esa grasa. Y al mismo tiempo me siento culpable, porque cuando lo estoy comiendo pienso que todo eso se me está yendo a una arteria directamente y me la está bloqueando, ¿no? Ya de por sí que las debo de tener bastante bloqueadas, no necesito un bloqueo adicional. Entonces toda esa socialización hace que esos plátanos a mí aparezcan de una forma muy distinta o como aparecen a aquellos que están socializados a su gusto. Entonces en el retiro que tuvimos, ¿verdad?, de 4 días, pues cuando se ofrecían estos plátanos era lo primero que la gente devoraba y pedía dobles porciones, ¿no? Y yo ofrecía mi porción y todo el mundo pensaba que era un acto de gran bodhicitta, altruismo, ¿verdad? Pero no estaba ligada con eso, simplemente no me parecen apetitosos los plátanos fritos, ¿verdad? ¿Eso qué les dice? Que no tienen cualidades sustanciales, que no son intrínsecamente sabrosos, porque si lo fuesen, a mí y a todos aparecerían exactamente de la misma forma y siempre producirían el mismo efecto y habría simultáneamente una relación entre la experiencia y la cantidad. Más plátanos, más placer,
¿verdad? Menos plátanos, más insatisfacción. Y esa relación no es lineal ni es ascendente, ¿verdad? Esto es, no sigue el que más plátanos necesariamente produzcan mayor placer. De hecho, aún para aquel o aquella a la que los plátanos fritos le gustan, después de comer 10 plátanos de plátanos fritos, el efecto es contrario al que se busca. Ya no solo no producen placer, sino producen dolor. Esto es indigestión, o te hacen sentirte lleno o mal, o te conducen a un empacho y a tener que devolver el estómago, y así subsecuentemente, ¿no? Bien, entonces, si nosotros buscamos liberarnos del samsara, el elemento fundamental que propicia ese objetivo es deconstruir de raíz permanente y definitivamente el velo de las aflicciones. La ignorancia, el apego y la aversión que emanan de esa inhabilidad para reconocer la naturaleza y condición ilusoria de todas las apariencias. ¿Se entiende eso? Pero esto no es lo mismo que la budeidad. Desde la perspectiva budista, la budeidad es un logro todavía más ambicioso, un logro superior, en donde el practicante no solamente elimina este velo, el de las aflicciones, sino también elimina un velo mucho más sutil, difícil de identificar y trascender, llamado el velo a la omnisciencia. El velo a la omnisciencia son las impresiones y tendencias más sutiles que afectan y de alguna manera determinan nuestro punto de vista, la manera en que percibimos las cosas, nos involucramos con el mundo. Aún las impresiones y tendencias más sutiles, las influencias más sutiles de nuestros hábitos y acciones recurrentes han sido eliminadas en la conciencia de un Buda. Está total y completamente despierto, lúcido. Simultáneamente se dice que en consecuencia, en una entidad, en un ser de esta naturaleza, se manifiestan ciertas excepcionales habilidades o poderes que dividimos comúnmente en una lista de 10. ¿Cuáles son estos? Primero, el poder de conocer la totalidad del karma y sus consecuencias. Esto es algo que nosotros inferimos en términos generales, ¿no? Conocemos los principios generales del karma, como por ejemplo, ¿cuáles son? Sabemos que toda acción de mente, palabra y cuerpo produce definitivamente algún tipo de consecuencia. Sabemos simultáneamente que existe una relación de naturaleza entre las causas y sus consecuencias. Por tanto, inferimos que las acciones que podamos nosotros señalar y comprender con claridad como virtuosas y positivas tendrán tarde o temprano que producir consecuencias y resultados de ese orden y naturaleza, positivos, virtuosos. No necesariamente de forma inmediata, pero sí determinantemente en algún momento, ¿sí? A menos de que nosotros generemos impedimentos importantes que degraden esas causas e impidan maduren. Pero de no ser así, tarde o temprano lo harán, ¿sí? Sabemos simultáneamente que las acciones no virtuosas, de mente, palabra y cuerpo, tarde o temprano producen consecuencias no virtuosas. No necesariamente de forma inmediata, pero sí determinantemente tarde o temprano, en esta o en vidas futuras. Por lo tanto, sabemos, por lo menos de forma inferencial, que existe una relación determinante entre la causa y el efecto, y que esa relación es definitiva, que nuestras acciones de mente, palabra y cuerpo en efecto y siempre producen algún tipo de consecuencia. Esto lo sabemos. También sabemos que estas acciones tienden siempre a la complejidad. Es la segunda característica del karma, es expansivo, para bien y para mal, de forma positiva como simultáneamente detrimental, ¿sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente vivimos en un mundo de interdependencia, en donde cualquier actividad tiende a afectar y producir multivariedad de consecuencias. Por lo tanto, toda acción, por pequeña y modesta que sea, tiende a la complejidad, ¿sí? Por eso se dice el karma es expansivo.
y en consecuencia podemos inferir que no importa cuán pequeña sea una acción negativa, vale la pena inhibir y evitarla, purificarla de haberla ejecutado ya. ¿Por qué? Porque tiende a la complejidad, porque de no hacer esto tiende a crecer, a complicarse. ¿Se entiende eso, no? Es como una pequeña mentira. Si no la atiendes a tiempo, crece como una especie de bola de nieve, hasta que después, para protegerla, tienes que decir 30,000 mentiras adicionales. Y luego ya no puedes defender estas mentiras y te ves atrapado en un entorno de, no sinceridad. ¿Sí? Bien. Sabemos también que si no se generan las causas, naturalmente es ilógico pensar se producirán consecuencias. Si no hay causa, no hay efecto. Pero también si hay causa, hay, tarde o temprano, efecto, ¿no? Ahora, en consecuencia, ¿qué podemos inferir? Algo muy importante, que todo lo que acontece en mi vida es consecuente de causas y circunstancias que yo, porque el karma es siempre individual, de una u otra forma puse en movimiento en el pasado. Puede tratarse de un pasado inmediato, esto es, hace algunos días u horas, o de un inmediato, o de un pasado muy, muy remoto, ¿verdad? Si no he purificado esas semillas kármicas, y una buena parte de aquellas que he puesto yo y la colectividad en movimiento no han sido purificadas, tarde o temprano se manifiestan y se expresan cuando las causas de maduración se hacen presentes. Y finalmente, es importante tener presente que, el karma es definitivo, expansivo, que si no se generan las causas no se producen los efectos, y que el karma no se diluye o desvanece por sí mismo, solo, ¿sí? Quizá tendría que añadir un poquito de forma humorística, no lo tomen a mal, a través de la presencia del santo Buda de Atocha. Nadie puede purificar el karma individual de una persona, de un ser sensible, porque fue producido individualmente y por tanto tiene que ser diluido individualmente. ¿Sí? Entonces no importa cuánto le pidas a los Budas o a Tara, ¿verdad?, más similar al ícono de una virgen en el cristianismo, ¿verdad?, no pueden purificar tu karma. Claro, te pueden ayudar de diferentes maneras a que las circunstancias y condiciones necesarias para purificar el karma puedan llevarse a cabo, ¿no? Yo no puedo purificar tu karma, pero puedo ayudarte a hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, enseñándote los métodos para lograr la purificación. Eso es cierto y es valioso y es importante, pero finalmente, ¿quién tiene que ejecutar esos métodos? Uno mismo. No los puedes hacer por otro. ¿Sí? Es un poquito como una escuela muy disciplinada, una escuela muy, ¿cómo se diría? Muy bien administrada, en donde si los padres hacen la tarea de los hijos, los cachan y reprueban al hijo. En donde se exige que el niño haga siempre su propia tarea. Y es lógico, porque finalmente lo que estamos buscando es educar a ese niño, no a sus papás. ¿De qué sirve que los papás hagan la tarea del niño? No hay aprendizaje para este. Desde una perspectiva más amplia y cósmica, el karma es un instrumento de maduración y crecimiento. Por lo tanto, ¿de qué serviría el que un agente externo o una fuerza superior, si tuviera ese poder, interviniese y lo purificara? No habría aprendizaje para la persona que lo ha producido. Y al no haber aprendizaje, ¿qué haría? Reincidiría ad infinitum en esas acciones, como sucede en la vida cotidiana. Si le haces la tarea al niño, no aprende y nunca internaliza la lección. La vida es similar. ¿Entienden esa idea? Bien. Entonces, todas estas son cosas que nosotros sabemos del principio de la causalidad moral. Muy bien. Pero ¿cuántas no sabemos? Por ejemplo, nosotros no sabemos cuál es la relación entre tus acciones previas y el tipo de cuerpo que tienes. No sabes qué es lo que propicia que tengas un cuerpo delgado o un cuerpo más choncho, ¿no? O abundante, o como le quieras llamar, ¿sí?
Sabemos esta relación entre la causa y el efecto en principios genéricos, pero no sabemos qué es lo que propicia que alguien tenga los ojos azules o tenga los ojos negros, ¿verdad? Más allá de condiciones genéticas, porque también puedes conocer la condición genética, pero no conoces lo que propicia la condición genética, que también es consecuencia de causas y condiciones, ¿no? Sabemos que hay una relación entre nacer en un país en donde hay paz, en oposición y contraste a uno en donde hay guerra. Pero exactamente qué es lo que produce ese nacimiento lo desconocemos. Sabemos que hay una relación entre la causa y el efecto, por ejemplo, por lo que concierne a la enfermedad, pero no sabes la minucia del por qué es que alguien no puede oír o no puede hablar, o porque alguien sufre de un infarto al miocardio, además de las causas de estilo de vida y de dieta, o las propensiones genéticas. ¿Por qué alguien puede tener todo esto y no le da el infarto y otro sí? Entonces nuestro entendimiento del karma es inferencial y genérico. Ahora, no se desmotiven por ello, porque ese entendimiento inferencial, ¿verdad?, es suficiente para propiciar un cambio estructural en nuestra forma de vivir y estar en el mundo. Es suficiente para instar a alguien a cultivar la virtud y evadir la no virtud, ¿verdad? Pero dista mucho del poder de un Buda, que tiene la capacidad de entender directamente todas las causas kármicas que propician esas minucias de condiciones y circunstancias en la vida de los seres sensibles. Hay un debate en la tradición budista si esto es algo que un Buda conoce simultáneamente o tiene que enfocar su atención para conocerlo. Esto es, no es que en este momento un Buda conozca las causas por las cuales un niño en Bangladesh, ¿verdad?, tiene ojos azules o negros. Pero si enfoca su atención unipuntual en esa persona, puede atender esa red de condiciones kármicas. ¿Por qué? Porque se dice que las mismas se graban en una dimensión de la realidad. En el brahmanismo se les llamaba los registros del espacio, o la palabra que se utiliza en la lengua sánscrita es akasha. Akasha quiere decir espacio. Y los teósofos, a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, acuñaron el término para describir ese espacio de información como los registros akáshicos, ¿sí? Bueno, en realidad estos pueden accederse a través de la conciencia que resuena con ellos. Y la conciencia que resuena con ellos es la conciencia sustrato, ¿verdad?, el alaya vijnana, pero también es la conciencia primigenia, que existe más allá del tiempo y del espacio lineales. Por lo tanto, un Buda, al morar en esa condición de conciencia, puede, si así lo desea, conocer la naturaleza de todas las consecuencias kármicas, de las acciones kármicas de un ser sensible, tanto las futuras como las presentes. Entonces puede saber por qué el presente de alguien es como es, como también puede saber las acciones que ese alguien despliega, qué consecuencias van a tener a futuro, aunque sea un futuro remoto, ¿sí? Ahora, piensen en esto, ¿por qué se dice este es un poder búdico? Es un poder búdico en el contexto de que tiene que servir como un medio hábil para un Buda. ¿Y cuál es la empresa? El objetivo primario del quehacer y el desempeño vital de un Buda. ¿Por qué es que un Buda se hace presente en el mundo? No tendría que, está libre de los condicionamientos del samsara. No tiene esa necesidad. Los Budas no tienen la necesidad de entrar en nuestros sueños para ayudarnos a despertar. Lo hacen voluntariamente. ¿Y por qué lo hacen? Porque estamos jodidos, así de simple. Y necesitamos ayuda porque claramente nos cuesta mucho trabajo despertar. Los métodos primarios no han funcionado. La primera estrategia, que es la de simplemente agitarnos para que despertemos, no ha servido. Así que los Budas tienen que emprender muchas diferentes acciones para propiciar y ayudarnos a despertar. Y entre estas a veces, simplemente mientras despertamos, hacer de nuestro sueño el menos negativo y el menos violento posible.
Así que quizá un Buda, al ensoñar tu sueño, al entrar dentro de tu sueño, tiene que protegerte del león que piensas te va a devorar. Sabe que es un león de sueño y que lo único que tendrías que hacer para liberarte de su efecto e influencia negativo es despertar. Pero ya intentó todo y no te pudo despertar. Así que, ¿qué tiene que hacer? Quizá tiene que vestirse de cazador, ponerse un sombrero a la inglesa y con su escopeta dispararle al león. Aunque sabe, no hay león, no hay escopeta, no hay cazador y finalmente no hay tal sueño, ¿verdad? ¿Entienden eso? Y para esto necesita medios hábiles. Y una de las cosas que un Buda necesita es todo tu historial clínico. Siendo un supremo psicólogo, requiere de algo más de lo que solicita un psicólogo convencional. Cuando un psicólogo convencional te trata, tiene que establecer, elaborar claramente un historial clínico, ¿no es cierto? Pero la capacidad del psicólogo, el psiquiatra, para elaborar ese historial clínico es muy limitada. ¿Y por qué es muy limitada? Porque para empezar depende de la narrativa del paciente. Y si recuerdan el dictum del gran médico House, Dr. House, ¿qué decía el Dr. House de todos los pacientes? ¿Cuál es el elemento común de todos los pacientes? Decía el Dr. House: todos los pacientes mienten. De ahí la dificultad de establecer un diagnóstico. Y el médico tiene que, hacer circo, maroma y teatro para superar la mentira o distorsión del paciente y poder diagnosticar el padecimiento por el que transita. Bueno, ¿se acuerdan que al Buda se le llama el Supremo Médico? Así que también es el Supremo House. ¿Y qué en comunalidad creen que un Buda también señala de todos sus pacientes? Que mienten, ¿sí? Y por lo tanto, uno tiene que establecer un historial clínico a través de medios especiales. Y el poder de un Buda es que, dado el hecho de que su conciencia opera más allá de las limitantes del tiempo y el espacio, puede, si así lo desea, ver todas las relaciones kármicas que hoy florecen en la condición vital que te caracteriza. Como también sabe cuáles son las consecuencias de todas las acciones que emprendes y tiene la sabiduría para ayudarte a evitarlas. Ahora, ¿puede esto ejercerlo un Buda unilateralmente? No. Si un Buda pudiera ejercer dicho poder unilateralmente, nadie estaría dentro del samsara. Todos ya, los seres sensibles, habríamos logrado el despertar y la iluminación hace eones, o desde el tiempo sin principio, desde el momento en que el primer Buda hubiese logrado el despertar, hubiera despertado a todos nosotros. Tenemos que cooperar, ¿sí? Y como nuestra cooperación es muy fragmentada y muy deficitaria, nos toma mucho tiempo lograr ese objetivo. Y los Budas nos ayudan de diferentes maneras, pero insisto, no pueden emprender esa tarea unilateralmente. Entonces, por ejemplo, un Buda sabe cuáles son las consecuencias de tus acciones. Puede explicarte las mismas con detenimiento y certeza, pero eso no inhibe que tú las realices. Todos los que tenemos hijos y particularmente hijos adolescentes, y contamos no con el poder de un Buda, pero con el poder que nos otorga la experiencia de vida, sabemos cuán frustrante es eso. Tú puedes, en efecto, reconocer el efecto de las acciones que el adolescente emprende en este momento. Sabes con certeza lo que van a producir. Puedes narrarle, puedes explicarle al adolescente esas consecuencias. Y eso no determina que evite esos comportamientos. Es más, a menudo le incita o entusiasma a empecinarse en ellos. ¿No es cierto? Por eso se insiste que a pesar de que los Budas tienen y cuentan con este poder excepcional, ¿verdad? Eso no implica que nos puedan liberar. No es un proceso unilateral, no solo depende de un individuo. El karma es personal, es individual y por tanto cada quien tiene que superarlo. ¿Se entendió eso? El segundo poder de los Budas es el de conocer las causas de todos los resultados kármicos en detalle. ¿Sí? No solo conocer las causas del karma presente, sino
el karma futuro, ¿sí? Claro, basado en las acciones presentes. Una vez que una acción se ejecuta, recuerden, definitivamente va a producir consecuencias, una o varias, ¿no? El poder de la conciencia omnisciente de un Buda conoce la relación entonces causa y efecto. Y en términos genéricos, ¿en qué se traduce esto? Bueno, ¿cómo nos ayudan los Budas? Pues, aunque sea de una forma primaria, elaboran una especie como de mapa cognitivo, en donde nos advierten de la relación que existe entre ciertas acciones y sus consecuencias. En el contexto del sendero budista, del camino marga, esto es lo que analizamos y estudiamos en el primero, en buena medida, de los 3 entrenamientos. El entrenamiento en lo que llamamos Shila, o el entrenamiento en la disciplina ética, en donde analizamos la naturaleza de las acciones de mente, palabra y cuerpo, y particularmente lo hacemos en torno a aquellas que son comúnmente virtuosas y positivas, y aquellas que son comúnmente no virtuosas o negativas. Y lo que pretendemos es fortalecer unas y evitar otras, ¿verdad? Y para ello simultáneamente tenemos que fortalecer el resto de los elementos que comprenden al sendero. El sendero también está compuesto por el samadhi, ¿se acuerdan? Y el samadhi se centra en el cultivo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria. Y un factor fundamental para el cultivo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria es el fortalecimiento de 2 factores mentales, la recolección y la introspección. Y la introspección es particularmente importante para reconocer, para monitorear nuestro desempeño vital, tanto el positivo como el negativo. Y cuando nos damos cuenta que ejecutamos una acción que es virtuosa, fortalecerla, multiplicarla. Y cuando simultáneamente descubrimos, nos damos cuenta, identificamos haber cometido una acción negativa no virtuosa, aplicar alguna fuerza y poder de oposición, ¿verdad? Por eso en la tradición budista se enfatiza como esencial no solo el cultivo de la atención, sino también el equilibrio cognitivo, que tiene como una también de sus metas entender y conocer nuestro mundo interno. Tener esta metacognición, esta capacidad de atender no solo lo que acontece a nuestro alrededor, que es esencial porque la ignorancia precisamente implica la inhabilidad para atender lo que aparece a nuestros campos sensoriales, pero también implica una inhabilidad para atender lo que acontece en el mundo interno, en el mundo mental y emocional. Y cuando uno no tiene conciencia de ese mundo interno, pues naturalmente no va a poder cultivar ningún tipo de cambio interno, ¿sí? No va a poder generarse lo que llamamos autorregulación, que es indispensable para el crecimiento en todas sus diferentes dimensiones. Entonces, estos son 2 primarios poderes, 2 de los 10 poderes de un Buda. El entender la totalidad y naturaleza del karma. Y no son poderes pequeños, ¿sí? Imagínense la habilidad que pudiera tener una persona que conociera todos los detalles de tu vida. Y comprender el por qué eres la persona que eres y por qué actúas de la manera en que lo haces. Su habilidad para auxiliarte es infinita, ¿no? Y así, ¿qué encontramos? Hicieron los Budas. Pues nos dieron 84,000 distintas enseñanzas, que es una forma india de decir muchas, ¿no? ¿Y por qué? Como le preguntaba a mi maestro Turkugyen, ¿por qué es que los Budas nos han dado tantas enseñanzas? ¿Por qué no nos facilitaron la vida y simplemente quizás señalaron una colección muy primaria de instrucciones liberadoras? Porque a veces uno se pierde en la vastedad del Dharma y dices, bueno, todo esto está muy bien, pero ¿qué es esencial? Y mi maestro decía que la razón por la que los Budas enseñaron 84,000 enseñanzas no es porque nosotros somos tan brillantes, ¿sí? Porque si fuéramos brillantes realmente, no requerirías 84,000 enseñanzas. Con una sería suficiente, la aplicarías y obtendrías el resultado y logro de la misma. Pero como somos medio pendejos, no intrínsecamente, pero sí temporalmente, ¿verdad? Estamos temporalmente limitados y obnubilados, precisamente por el velo de las aflicciones,
pues necesitamos la exposición a muchos medios hábiles, para que entre todos estos por lo menos haya uno que se adapte a nuestra necesidad y condición. O como dicen los jóvenes, se achicle y pegue, ¿sí? Y no hay excusa, porque cuando te ves expuesto a 84,000 enseñanzas, no puedes decir que entre esas 84,000 ninguna es pertinente a tu condición y circunstancia. Por lo menos alguna lo es. Y esa es la manera en que los budas aplicaron para la colectividad este conocimiento excepcional de las causas y sus consecuencias, del principio de la causalidad moral o el karma. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Muy bien. Pues dejémoslo aquí para que Dani trabaje con ustedes la semana que entra con los subsecuentes poderes, o por lo menos algunos de estos, porque son muchos. ¿Ok? Les comparto rápidamente, la semana próxima estoy fuera de México, tengo una serie de cuestiones familiares que tengo que resolver en Estados Unidos y regreso el miércoles que viene y después me tengo que ausentar de nueva vez porque voy a estar una semana en Alemania en el programa de verano del Centro de Europa de la Maole y de la comunidad de Diamond Way, que acontece las primeras 2 semanas de agosto, generalmente, o la última semana de julio y la primera de agosto, este año las primeras 2 de agosto, y es un programa muy importante este año en particular porque se celebran los 50 años de vida de Diamond Way y se celebran simultáneamente los 30 años de estos programas de verano que iniciaron hace 30 años precisamente. La Maole cumple también 82 años, ya está muy grande y bueno, pues es una fecha muy importante para celebrar todos sus logros de vida. Y año con año, pues me invitan también a dar un ciclo, a ayudar con el programa de enseñanza que se dirige a una comunidad entre 5 y 8,000 personas que asisten a este programa. Yo creo que este año serán menos por el problema del COVID, como 2 o 3,000 personas. Pero quién sabe, porque como es este aniversario, quién sabe si vayan más. Simplemente se requieren de más de 500 voluntarios para correr este programa que, como los alemanes suelen hacerlo, lo administran magistralmente. De verdad lo hacen. Los alemanes tienen un chip, casi podría decir, pero puede generar mucha controversia, que es una raza superior, ¿no? Por lo menos en términos organizativos, sí lo son, ¿sí? Y bueno, es un privilegio, solo enseñan ahí la Maole y un par de rinpoches muy importantes de la tradición y me invitan a mí también como uno de los lamas que participan en este programa y es un privilegio especial que no puedo dejar pasar. Entonces voy a estar ausente por unos días, pero van a estar en muy buenas manos de los instructores de Casa Tibet. Les suplico a ustedes y a los que nos siguen virtualmente que no se ausenten por esa temporada, ¿ok? Finalmente lo importante es el Dharma, no precisamente quien lo enseña. Y no olviden que tenemos en puerta la visita del venerable Lama Tsultrim Zangpo, que de verdad para los que no lo conocen sepan es una maravilla de maestro, y los que lo conocen pues tengan la oportunidad una vez más de reconectar con después de 3 largos años de ausencia consecuente de la crisis del COVID de la comunidad de Casa Tibet. No olviden, el viernes 5, transformando la adversidad y la felicidad en el camino al despertar, instrucciones primarias del adiestramiento mental. Y el sábado 6, domingo 7, aquí en Casa Tibet, México, consejos para acabar con las dudas y entregarse a la práctica, un comentario a la guirnalda de joyas de los bodhisattvas de Lama Atisha. Un texto hermoso y una enseñanza muy profunda y accesible a todo público, muy pertinente para la vida cotidiana. Y bueno, en Guadalajara, lunes 8 y martes 9, cultivando la bodhicitta, la mente altruista, el corazón de la práctica. En nuestra comunidad de León, Guanajuato, miércoles 10, jueves 11 de agosto, cómo trabajar con el enojo y las emociones aflictivas desde la perspectiva budista. Y en nuestra comunidad de Puebla, que tiene mucho tiempo que no mandamos un maestro importante y ahora los estamos apoyando de esta manera. Sábado 13, domingo 14, el entrenamiento mental en 7 puntos de Geshe Chekawa. Una de las enseñanzas más bonitas de la tradición del adiestramiento mental del budismo tibetano.
Y bueno, estamos planificando nuestro primer retiro de fin de semana para septiembre. Lo queríamos hacer en agosto, pero por todas estas actividades se nos está complicando y lo vamos a mover a septiembre para pues inaugurar nuestro centro en Valle de Bravo. ¿Ok? Muchas gracias y terminemos como siempre dedicando el mérito. Deseemos entonces que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayásemos desarrollado y cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres, que podamos todos actualizar nuestros potenciales y trascender nuestras limitaciones, que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe, que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir, y que pronto todos podamos actualizar la conciencia de sabiduría y compasión de un Buda, la conciencia omnisciente del despertar, no solo en nuestro propio y especial beneficio, sino en el de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Lama Sanje Jujune Dua Chechamado Pade Salagupasho Chanjob Sencho Rinpoche Makie Pana Chechujikia Banyan Pame Payan Kone Kongdu Pawashoma Humbense Guru Pemasedi Omahum. Y para los que quieran ahondar sobre este tópico, dos fuentes: el programa de formación contemplativa de Casa Tibet en la página de recursos de la casa, en el capítulo del Amrim y específicamente el de los 10 poderes de un Buda. Y también para los que quieran ahondar sobre este tema, el comentario a la gran exposición de las etapas del camino al despertar de Geshe Lungdup Sopa, Steps on the Path to Enlightenment, me parece que es el volumen 2, en donde está este tema, en el contexto de las instrucciones de enseñanzas para el practicante de capacidad intermedia. También hay un breve comentario en torno al mismo en el texto de Yangtze Rinpoche, que se llama Practicing the Path, que es también un comentario a la gran exposición de las etapas del camino al despertar. Ahí pueden acceder a las instrucciones del practicante de capacidad intermedia y este tópico, el de los poderes de un Buda, o si son todavía más disciplinados y sofisticados, el propio Lamrim Chenmo, la gran exposición de las etapas del camino al despertar, como ha sido publicado por este comité de traducción de este texto del Lama Tsongkhapa, este clásico de la literatura indo-tibetana. ¿Ok? Pues muchas gracias. Por favor, no se distancien durante mi ausencia, un par de semanitas, y después estaremos de vuelta. ¿Ok? Muchas gracias. Que estén muy, muy bien todos.